Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper feliz de tenerlos por aquí. Para los que no me conocen, soy y en este canal amamos hablar de todo lo que nos apasiona, y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a todos, o al menos a la mayoría, comiendo palomitas: amor real. Y no cualquier amor real, sino el que emana de dos personas específicas que han conquistado nuestros corazones con su talento, su encanto y, sobre todo, esa química que parece que sale disparada de la pantalla: Mert Ramazan Demir y Afra Saraaoğlu. Sí, así es, hoy vamos a analizar con lupa y con mucho cariño la irresistible atracción que hay entre Mert y Afra. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada gesto que nos hace suspirar y preguntarnos, ¿qué está pasando aquí? Vamos a hablar de sus trabajos juntos, de las señales, de las pruebas, de todo lo que nos indica que entre ellos hay algo más que amistad y compañerismo de trabajo. ¿Están listos para este análisis profundo? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Así se enterarán de todo, todito. Y no se olviden de dejar su like si les gusta este tipo de contenido. Es una forma genial de apoyarme y de saber que les gusta lo que hacemos. Ya saben, es completamente gratis. Ahora sí, vamos al grano. Todos, absolutamente todos, hemos quedado flechados con la serie turca Seyran y Ferit, donde Mert y Afra interpretan a Seyran y Ferit, una pareja que nos ha hecho reír, llorar, enojarnos y volver a enamorarnos. La química entre ellos es innegable. Desde el primer momento en que compartieron escena, la chispa saltó. Y no es solo porque sean actores talentosos, es algo más. Hay algo especial, algo magnético que atrae nuestras miradas hacia ellos. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que esta química sea tan poderosa? Bueno, empecemos por lo básico: la comunicación no verbal. ¿Han notado la forma en que se miran? Esos ojos que se encuentran, esas miradas que duran segundos que parecen eternidades. ¡Ay, Dios mío! Esos gestos, esas sonrisas cómplices, todo eso nos habla de una conexión que va más allá de lo profesional. ¿Recuerdan la forma en que se tocan? Un roce de manos, un abrazo, una caricia en el pelo, todo con una naturalidad que solo se consigue cuando existe una confianza y una cercanía muy profunda. La comunicación no verbal es un lenguaje universal, y en el caso de Mert y Afra, parece que hablan este idioma a la perfección. Sus miradas son largas y significativas, llenas de un brillo que delata emociones que van más allá de la actuación. A veces, una simple mirada puede decir más que 1000 palabras. Observen cómo se buscan con la mirada en las escenas, cómo se encuentran, cómo se entienden sin necesidad de hablar. Esa conexión visual es un indicio claro de la conexión que existe entre ellos. Los gestos, por su parte, son pequeños detalles que revelan mucho sobre la relación. Una sonrisa, un gesto de cariño, un simple toque en el brazo pueden ser señales de una complicidad especial. Presten atención a cómo se miran cuando alguien más está hablando, a cómo se ríen juntos, a cómo se apoyan. Esos gestos sutiles pero significativos nos dan pistas sobre la intimidad que comparten. Luego tenemos la forma en que se apoyan y se defienden mutuamente. ¿Han visto las entrevistas, las fotos, los eventos a los que asisten juntos? Siempre están el uno para el otro. Se ríen juntos, se consuelan cuando es necesario, se felicitan por sus logros. Parece que son un equipo, un dueto inseparable. Esto, definitivamente, no es algo que se improvisa. Se nota la complicidad, el respeto y el cariño que se tienen. El apoyo mutuo es fundamental en cualquier relación, y en el caso de Mert y Afra, parece ser una constante. Se han mostrado siempre el uno para el otro, tanto en momentos alegres como en momentos difíciles. Se han defendido públicamente, han salido al paso de rumores y críticas, y han demostrado una lealtad que va más allá de lo profesional. En las entrevistas siempre resaltan las cualidades del otro. Mert habla de Afra como una persona talentosa, profesional y sobre todo, como una gran amiga. Afra, por su parte, no se queda atrás y elogia el talento, la amabilidad y la caballerosidad de Mert. Esos elogios mutuos, sinceros y constantes, son una clara muestra de la admiración y el respeto que se tienen. Y no podemos olvidar, por supuesto, las señales en redes sociales. ¡Ay, las redes sociales! Un paraíso para los que nos gusta el chisme y el romance. Instagram, Twitter, TikTok, todo es válido.
Fotos juntos, comentarios sugerentes, likes sospechosos. Todo suma. Hemos visto publicaciones que nos han dejado pensando, ¿serán solo amigos? ¿Estarán jugando con nosotros? ¿O realmente hay algo más allá? Esos mensajes, a veces crípticos, a veces llenos de corazones y emojis, nos tienen en ascuas. Las redes sociales se han convertido en una ventana al mundo y en el caso de Mert y Afra, nos han dado muchos motivos para especular. Sus publicaciones en Instagram con fotos juntos, comentarios y likes, son analizados por sus fans con lupa. Las fotos juntos, ya sea en el set de grabación, en eventos públicos o en momentos más informales, son una constante. Esas fotos, a veces posadas, a veces espontáneas, muestran la cercanía y la complicidad que existe entre ellos. Los comentarios que se dejan en las publicaciones, a veces simples, a veces más sugerentes, alimentan las especulaciones. Un simple emoji de corazón puede ser suficiente para desatar la locura entre sus seguidores. Los likes también son importantes. Un like en una foto o en un comentario puede ser interpretado como una señal de aprobación, de interés o simplemente de cariño. Los likes cruzados, es decir, cuando ambos se dan like en las publicaciones, son especialmente significativos. ¿Pero qué pruebas concretas tenemos? Bueno, empecemos con las fotos. Fotografías en lugares románticos, fotos en las que se ven muy cómodos y cercanos. ¿Recuerdan esas fotos que se filtraron en la playa? Uf. Eso nos hizo a todos suspirar. También están las entrevistas en las que se dedican palabras bonitas, se halagan mutuamente. Hay entrevistas en las que Mert habla de Afra como una persona especial, una gran amiga y compañera, y Afra corresponde con halagos similares. ¿Y los vídeos? ¡Ay, los vídeos! Esos momentos detrás de cámaras en los que se les ve riendo, jugando, bromeando. Parecen dos adolescentes enamorados. Las fotos, como mencionamos antes, son una de las pruebas más evidentes. Las fotos en lugares románticos como playas, restaurantes o eventos especiales, nos dan pistas sobre su relación. Esas fotos, a veces tomadas por paparazzis, a veces publicadas por ellos mismos, muestran la cercanía y la intimidad que comparten. Las entrevistas son otro elemento clave. En ellas, Mert y Afra hablan sobre su trabajo juntos, sobre su relación y sobre sus sentimientos. Sus palabras, a veces directas, a veces más sutiles, nos dan pistas sobre lo que sienten el uno por el otro. Los halagos, las bromas y las miradas cómplices son constantes en las entrevistas. Los vídeos, especialmente los detrás de cámaras, son una joya para los fans. En esos vídeos podemos ver a Mert y Afra en un ambiente más relajado, jugando, bromeando, riendo y demostrando su cariño. Esos momentos espontáneos y naturales nos permiten ver la verdadera química que existe entre ellos. Y no podemos olvidar las declaraciones de amigos y colegas. A veces, sin querer, sueltan alguna perlita que nos da más pistas. Han existido rumores, chismes, comentarios en medios turcos que sugieren algo más que amistad. Y aunque no todo lo que se dice es verdad, siempre hay algo de humo detrás del fuego, ¿no creen? Los rumores y los chismes son parte del mundo del espectáculo, y en el caso de Mert y Afra, no han faltado. Medios turcos, páginas de fans y redes sociales han especulado sobre su relación, y han publicado rumores y chismes que han alimentado la curiosidad de sus seguidores. Las declaraciones de amigos y colegas, aunque no siempre son directas, pueden ser muy reveladoras. A veces sin querer, sueltan alguna frase que nos da pistas sobre la relación de Mert y Afra. Esos comentarios, aunque no confirmen nada, pueden ser interpretados como señales de que hay algo más que amistad entre ellos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que aunque todas estas señales son muy emocionantes, no significan necesariamente que Mert y Afra estén en una relación romántica. Podrían ser solo muy buenos amigos, con una química increíble y una gran química profesional. O podrían estar intentando mantener su relación en privado. O simplemente podrían estar disfrutando de la atención que genera esta especulación. Es fundamental ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Aunque las señales son evidentes, no hay pruebas concretas de que Mert y Afra estén en una relación romántica. Podrían ser simplemente muy buenos amigos que han desarrollado una gran conexión, tanto personal como profesional. Podrían estar protegiendo su privacidad y no querer revelar su relación.
O podrían estar disfrutando de la atención mediática que genera esta especulación. Lo que sí es innegable es que nos encanta verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Nos emociona su conexión, su complicidad y la forma en que se complementan. Y seamos sinceros, todos queremos que la magia que vemos en Seyran y Ferit también exista en la vida real. Es como si la energía que se transmiten mutuamente traspasara la pantalla y nos llegara a todos. La magia que vemos en Seyran y Ferit es innegable. La química entre Mert y Afra es tan intensa que traspasa la pantalla y nos llega a todos. Nos emociona verlos juntos, ya sea actuando o en la vida real. Nos gusta su conexión, su complicidad y la forma en que se complementan. Queremos creer que la magia que vemos en la serie también existe en la vida real. En resumen, ¿qué podemos decir sobre la química irresistible de Mert y Afra? Pues que es real, que es palpable, que es innegable. Hay señales por todas partes, gestos, miradas, momentos que nos hacen suspirar y soñar. Pero al final, solo ellos saben la verdad. Y mientras tanto nosotros, sus fans, seguiremos disfrutando de su talento, de su carisma y de la emoción que nos generan. En conclusión, la química entre Mert y Afra es real, palpable e innegable. Hay señales por todas partes que sugieren una conexión especial. Gestos, miradas, momentos que nos hacen suspirar y soñar. Pero al final, solo ellos saben la verdad. Lo que es seguro es que mientras tanto nosotros, sus fans, seguiremos disfrutando de su talento, de su carisma y de la emoción que nos generan. Es importante recordar que la relación entre Mert y Afra es personal y privada. Debemos respetar su privacidad y no presionar por respuestas o confirmaciones. Lo más importante es disfrutar de su talento y apoyar sus proyectos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la química entre Mert y Afra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad entre ellos? ¿O simplemente son muy buenos amigos y compañeros de trabajo? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de irme, recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es una forma genial de apoyarme y de saber que les gusta el contenido que hago. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme y hasta la próxima. Chao, chao.